¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando sumerges un objeto en un recipiente que contiene un líquido específico? Por ejemplo, en este caso, agua corriente. El principio de Arquímedes nos da la respuesta. Aquí contamos con un recipiente que tiene, como dijimos hace un momento, agua común que obtuvimos de la llave. Hemos hecho una marca aquí indicando el nivel actual del agua. Y ahora tenemos una pelota casi reventada, la cual vamos a soltar dentro del recipiente. Al momento de soltarlo, vemos qué es lo que pasaría. Y observamos como aquí se encuentra la marca original y el líquido se ha incrementado hasta este punto. Entonces, el principio de Arquímedes nos dice que el volumen del líquido desplazado va a ser equivalente al peso del objeto que va a ser sumergido dentro del líquido. Y así comenzamos con el principio de Arquímedes, el cual representa uno de los principios más fundamentales de la física, en particular de una disciplina llamada hidroestática. Pero primero vamos a conocer quién fue Arquímedes. Y es que esta persona, que es un griego, Arquímedes de Siracusa, hizo de todo. Fue un filósofo, fue un físico, realizó ingeniería, astronomía y numerosos inventos en la ciudad de Siracusa. Nació en el año 287 a.C., así que imagínense, antes de la época de los romanos, ya Arquímedes se encontraba desarrollando algunos de los mejores inventos de todos los tiempos. Murió lamentablemente en el año 212 a.C., cuando Siracusa fue invadida. ¿Quién sabe dónde estaríamos ahora si esta mente tan brillante no se hubiera perdido en estos conflictos? Es considerado como uno de los mayores matemáticos de todos los tiempos, así como también el mayor matemático de la antigüedad. Y desarrolló, utilizando geometría, métodos para poder aproximarse a ciertos valores, que es muy similar a lo que utilizamos actualmente en el cálculo. Ahora hay que reconocer que esta es una época mucho antes de Newton, entonces no tenía nadie una idea de lo que era el cálculo, las integrales, las derivadas, pero aquí tenemos a Arquímedes, que comenzó a utilizar lo que se conocía en esa época para poder lograr resultados muy similares. De hecho, las integrales vienen en gran parte por el trabajo de estos griegos tan importantes, y sus descubrimientos fueron principalmente en el área de geometría, que es a lo que más se enfocó, así como también hidroestática, que es el uso de los fluidos en reposo, ya que, como comentamos, fue un gran físico que aplicó estos conocimientos en la ingeniería. Ahora, vamos a ver un poco sobre este principio. Ya hace un momento describimos pues cómo se puede observar en nuestra realidad. Sin embargo, de manera formal, también se define como que un objeto que flota o que se haya sumergido en un fluido va a experimentar una fuerza hacia arriba o de empuje debido a este mismo fluido, que va a ser igual al volumen de fluido que desplazó. Entonces, regresando, nos vamos un poco más hacia adelante, hacia Newton. Y bueno, Newton tenía el concepto de fuerza. Y Arquímedes, en la antigüedad, se había dado cuenta de que un fluido, cuando se sumerge, va a experimentar esta reacción. Tercera ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción igual o equivalente. En este caso va a ser equivalente a cuánto líquido fue desplazado por el objeto. Entonces, un objeto con un peso muy pequeño va a mover muy poco líquido, por lo tanto la fuerza hacia arriba o de empuje va a ser pequeña. Un objeto muy pesado va a producir que mucho líquido se mueva, y por lo tanto la fuerza que va a experimentar también va a ser extremadamente fuerte. ¿Dónde podemos ver esto? Simplemente en un barco, el cual necesita que recibir este empuje para poder mantenerse a flote y evitar que la embarcación se hunda. Ahora ya tenemos esta idea, nos vamos nuevamente a Newton, uno de los padres de la física, y recordamos su segunda ley, que me indica que la fuerza la podemos obtener multiplicando la masa, que en este caso sería la masa del objeto, digamos un barco, por la aceleración. Y te puedes preguntar, bueno, pero ¿y esa aceleración de dónde viene? Recordemos que en todo planeta, cuando tenemos un objeto y este planeta tiene atmósfera, una vez que lo soltamos, pues el objeto tiende a acelerarse hacia el núcleo. Entonces la aceleración, una de las fuerzas más importantes, viene de así es, de la gravedad. Y la gravedad ya tiene un valor definido, 9.81
En algunos libros viene más específico, 9.807 metros sobre segundo al cuadrado. Algunos la acortan a 9.8. Dependiendo qué curso estés tomando, te sugiero verificar y preguntar cómo vamos a valer la gravedad en este curso de física. En el caso de nuestro curso, manejamos 9.81. Ahora, tal vez nos podríamos quedar aquí, decir, bueno, la masa del barco por la aceleración nos va a dar la fuerza. Esto es Newton. Sin embargo, también hay más que podemos sacar de estas fórmulas. Por ejemplo, la densidad, que habíamos visto que corresponde a la cantidad de masa que puede ocupar un espacio o un volumen específico. Entonces, si queremos calcular la densidad, sabemos que podemos dividir la masa entre el volumen. Ahora, si nosotros queremos conocer la masa, pues aplicamos un despeje, que es transformar una fórmula en otra. Entonces, aquí tenemos el volumen abajo, lo vamos a pasar para el otro lado. Y como está abajo, va a quedar, así es, arriba. Entonces, la masa la podemos calcular multiplicando la densidad de un fluido o de un objeto por el volumen. Y te puedes preguntar, bueno, ¿y por qué rayos queremos hacer este despeje? Resulta ser que aquí arriba tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y ahora ya sabemos cómo sacar la masa, que es otro método, que es multiplicando la densidad por el volumen. Entonces, estos dos valores los podemos poner donde esté la palabra masa. Y resulta ser que aquí está. Así que vamos a cambiar este valor por lo que despejamos aquí. Y así tenemos que la fuerza, ahora una nueva transformación, puede obtenerse también multiplicando la densidad de un fluido por el volumen ocupado por la aceleración, que en muchos casos va a ser la gravedad. Y ya tenemos aquí una nueva forma que representa nuestro principio de Arquímedes. Fluido, volumen del fluido desplazado y la aceleración que necesitamos para saber el peso de las cosas. Muy importante, nunca olvides que peso no representa kilogramos. Peso representa esa masa con la aceleración que produce alguna fuerza. Por ejemplo, la gravedad. Entonces, masa por aceleración o densidad por volumen por aceleración va a representar el peso que ejerce el objeto sólido sobre el fluido. Entonces podemos ver cómo nosotros podemos obtener la fuerza de distintas maneras. El día de hoy vamos a aplicar este principio de Arquímedes utilizando la densidad, el volumen y la aceleración, para lo cual tenemos un ejercicio. En este, justamente hablando de barcos, eres diseñador o diseñadora del barco y se te ha solicitado especificar cuánto volumen debe de tener o puede soportar como máximo para evitar que se hunda. Nosotros sabemos que el barco va a tener que soportar una masa de 100.000 kilogramos. Esto puede ser, y considerando ya la tripulación, es decir, vamos subiendo a las personas al barco y al final vamos a tener que en total vamos a tener 100.000 kilogramos de masa. Ahora, el barco va a estar al nivel del mar, obviamente, ya que el barco pues va a navegar y el líquido sobre el cual va a navegar tiene una densidad promedio que quizás verificaron los ingenieros o ingenieras que estaban revisándolo, de 1500 kilogramos o litro por metro cúbico. Entonces esta va a ser la densidad sobre la cual va a navegar nuestro barco. Y bueno, lo primero que se sugiere hacer es esquematizar. Ya tenemos aquí nuestro dibujo del barco, tenemos el volumen que no conocemos y tenemos la densidad del agua. Entonces de esta manera es más fácil poder ver qué es lo que estamos haciendo y qué nos van a pedir. Ahora, Polya, un autor muy famoso del libro ¿Cómo lo resuelvo?, indica que hay varios procedimientos a seguir. El primero y más sencillo es, bueno, ¿cuáles son los datos? ¿Qué es lo que ya conocemos del ejercicio que podamos utilizar? Y aquí nos dice, bueno, datos, vemos el dibujo, tenemos la masa, tenemos la densidad, nos falta el volumen. Así que de datos ya tenemos mínimo la masa y tenemos la densidad. La masa es de 100.000 kilogramos, la densidad es de 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Muy importante, si las unidades se encuentran en un valor que no está estandarizado, por ejemplo que esto sea gramos, que sea microgramos, demás,
necesitamos verificar si hay que estandarizar las unidades. Por ejemplo, microgramos, hacerle alguna conversión para pasarlo a kilogramos, que es la unidad estándar. Como aquí ya está en forma estándar, kilogramos, y acá abajo, kilogramo por metro cúbico, pues no hay que realizar ninguna transformación. Ya tenemos los datos. Ahora, preguntamos, ¿qué ecuaciones podemos usar para obtener lo que nos pide? Nosotros conocemos la ecuación de Arquímedes, o el principio de Arquímedes, que dice que la fuerza va a ser igual a la densidad por el volumen por la aceleración, todo lo que ya hemos dicho. De alguna manera necesitamos utilizar esta fórmula para obtener el volumen, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿tenemos fuerza? Pues no la conocemos. ¿Tenemos la densidad? Sí, aquí está, y está en kilogramo por metro sobre metro cúbico. ¿Tenemos el volumen? Obviamente no, porque es lo que nos pide. Y tenemos la aceleración. Nos ponemos a pensar y recordamos dónde podemos encontrar esta aceleración, que es, como comentamos, de la gravedad, porque el barco va a estar flotando de forma vertical. Sabemos que también se va a mover en forma horizontal. Sin embargo, de momento, para asumir que el barco no requiere ecuaciones más complejas, vamos a decir que está quieto y necesitamos que esté flotando en un líquido de esta densidad y con este efecto de la gravedad que lo va a empujar hacia abajo. Entonces, ya tenemos la aceleración, ya tenemos la densidad y tenemos una masa. Nos falta el volumen. Pero, ¿qué podemos hacer con la masa para poder obtener ya sea el volumen o la fuerza? Recordando otra vez, hay una ley que nos permite sacar la fuerza de las cosas. Y esta es la segunda ley de Newton, que nos dice, si tú quieres sacar una fuerza, tienes que multiplicar la masa por la aceleración. La masa vale 100.000 kilogramos, la aceleración vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar los valores para obtener la fuerza. Y para esto, pues bueno, ya tenemos la fórmula, realizamos las operaciones. 100.000 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos va a dar 981.000 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Siempre recuerda, cuando tengas kilogramo y metro arriba y tengas segundo al cuadrado abajo, lo que tienes son newtons. Y los newtons son la unidad que utilizamos para medir la fuerza. Como coincide, podemos estar más seguros de que la ecuación que hicimos está correcta. Si aquí nos diera otra cosa, por ejemplo, kilogramo metro cuadrado segundo a la cuarta, bueno, tal vez algo ahí está mal y tendríamos que revisarlo. Para poder sacar las unidades, pues tenemos que kilogramo no tiene fracción, así que asumimos que está en la parte de arriba y multiplica a los metros, que también están en la parte de arriba. Entonces se juntan. Kilogramo por metro, kilogramo metro. Segundo al cuadrado está abajo, y como acá no hay nada, asumimos que hay un 1. Entonces segundo al cuadrado por 1, pues es segundo al cuadrado. Y es de ahí donde obtuvimos estas unidades que se convierten en newton. Hasta este punto, como vemos, bastante sencillo. Ya tenemos la fuerza que vamos a colocar ahora en nuestros datos. Listo. Ya tenemos la masa, tenemos densidad que nos piden aquí, tenemos la aceleración que nos piden aquí, tenemos la fuerza que nos piden aquí. Ahora, ¿qué falta? Bueno, si ya tenemos todo lo que nos pidieron, podemos hacer los cálculos. Si no, pues tendremos que hacer algunas modificaciones para poder obtener lo que nos están pidiendo. ¿Y qué nos piden aquí? Así es, nos piden el volumen, que se encuentra de este lado. Ahora me moveré a esta sección de la pantalla para poder mostrar un poco más la información. Entonces, nosotros ya tenemos masa, densidad, aceleración y fuerza. Pero nosotros ocupamos el volumen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos que transformar una ecuación y poder obtener lo que se encuentra del otro lado? Como vemos, esta ecuación nos va a dar la fuerza. Nosotros no queremos la fuerza, queremos el volumen. Así que vamos a tener que despejar la fórmula. Es correcto. Entonces, para poder despejar, primero que todo,
Si solamente hay multiplicaciones y divisiones, pues vamos a imaginar que abajo de cada valor hay un 1, en caso de que no sea fracción. Si son fracción, dejamos la fracción tal y como está. Entonces, fuerza es fracción, pues no. Entonces dibujamos un 1 abajo. Densidad es fracción, tampoco. Dibujamos un 1. Volumen es fracción, tampoco. Dibujamos un 1. Y por último, aceleración. ¿Es fracción? Pues no. Entonces también dibujamos un 1. ¿Por qué tenemos este 1? En realidad todos los números que existen en el mundo lo tienen. Simplemente no lo colocamos, ya que algo entre 1 pues es la misma cosa. Ahora, nosotros ya que tenemos dibujado la fracción en cada elemento, vamos a seleccionar lo que queremos. En este caso es el volumen, así que lo pinté de color negro para que se pueda distinguir un poco más. Este volumen se tiene que quedar solo, así que decimos qué cosas están a su lado y que no necesitamos aquí. Bueno, pues la densidad y la aceleración. Entonces, pensamos, la densidad se encuentra arriba o abajo de la línea de fracción y decimos, bueno, pues resulta ser que está arriba, así que la vamos a pasar del otro lado del igual en sentido contrario, y el opuesto de lo arriba es así es, el abajo. Entonces va a quedar abajo. Densidad por 1 pues es densidad, y arriba pues se queda la fuerza porque a la fuerza no la hemos movido. Ahora pensamos, ¿qué otra cosa estorba aquí para poder dejar el volumen solo? Y resulta ser que la aceleración pues no la necesitamos. Entonces, ¿la aceleración está arriba o abajo de la línea de fracción? Pues resulta ser que es correcto, está arriba. Entonces la vamos a pasar del otro lado del igual abajo en sentido contrario. Así que aquí, como ya estaba la densidad, pues se va a quedar la densidad multiplicada por la aceleración. Y del otro lado ya se quedó solo el volumen, que es lo que necesitamos. Entonces, para poder calcular el volumen usando el principio de Arquímedes, vamos a tener que dividir la fuerza entre lo que salga de multiplicar la densidad por la aceleración. Ahora sustituimos los valores, porque ya los conocemos. ¿Tenemos la fuerza? Pues sí. ¿Tenemos la densidad? Sí. ¿Tenemos la aceleración? También. Ponemos los valores. La fuerza vale 981.000 newton. La densidad vale 1500 kilogramos sobre metro cúbico. La aceleración vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora toca resolver cada una de las operaciones. Primero, sugiero empezar con la parte de abajo, porque aquí tenemos una multiplicación y tenemos que realizarla antes de dividir. Digo, también se podría realizar en sentido contrario, pero de momento, para facilitar la comprensión, vamos a multiplicarlas. Así que tomamos nuestra calculadora y 1500 por 9.81. Aquí estoy sacando mi calculadora y obtengo que 1500 por 9.81 da 14.715. Ahora, nosotros tenemos que dividir 981.000 entre 14.715. Y con eso vamos a obtener el valor de 66.66. Ahora, hasta este punto puedes decir, bueno, ¿y esto qué representa? Pues representa el tamaño que va a poder tener el barco para, como comentamos, evitar que se hunda. Si nosotros modificamos los valores, pues podría hacer que el barco o tenga mayor facilidad para flotar o comience a irse hacia el fondo del mar. En este caso, como el volumen influye sobre la fuerza, entre más grande sea el barco, pues mayor fuerza. En la parte de arriba tenemos newton, en la parte de abajo tenemos kilogramo por metro entre metro cúbico por segundo al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que cuando juntamos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado vamos a obtener ¿qué cosa? Así es, estos tres forman newton. Entonces, newton sobre newton pues se van a eliminar y solamente nos va a quedar una unidad que, como está aquí abajo, tenemos que mandar para arriba. Recuerden, regla del sándwich, estos dos están en medio, medios por medios, extremos por extremos. Entonces los metros cúbicos se quedan arriba, los newtons se van
y nosotros vamos a tener como resultado final que el barco tiene que tener un volumen de 600.66 metros cúbicos. Y con esto hemos concluido el ejercicio. Espero que te sirva. Recuerda darle clic a me gusta y a suscribir para poder recibir más notificaciones y videos de esta fascinante ciencia, así como muchos otros videos de ciencia, tecnología, entre otros. Nos vemos pronto, espero que te haya servido y hasta la próxima.